Buenas tardes a todos, qué bueno que vinieron al evento. Me da mucho gusto, bueno, primero estar en casa. Les platico que yo estuve estudiando aquí en la Facultad de Ingeniería de la UDG y pues me da mucho gusto, ya tenía rato que no venía para acá. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo, en mi casa, en Guadalajara. Creo que una disculpa porque creo que subestimé el tráfico de Guadalajara. Aunque soy de Guadalajara, bueno, paso mucho tiempo fuera. Mi principal actividad profesional es fuera del país. Principalmente, bueno, trabajo en Sudamérica, en Centroamérica y en algunas ocasiones en España. Entonces, pues vamos a empezar nuestra charla. Quise plantear este escenario, quise compartir esta plática, porque creo que es muy importante. Si bien es cierto, van a haber muy buenas charlas, hay excelentes ponentes, excelentes expositores. Tenemos de Colombia aquí a mi buen amigo David, que nos va a dar una charla bien interesante el día de hoy. Y bueno, algunos otros compañeros que van a estar exponiendo algunas cosas muy interesantes. Y muchas de ellas tienen que ver específicamente, algunas con hacking, algunas otras como con forensics, pero yo quise tratar este tema porque este tipo de eventos es importante que cubran la mayor parte de aspectos relacionados con seguridad. Ya me presentó Pedro, voy a ser breve rápidamente. Bueno, soy instructor y conferencista. Hasta hace una semana, bueno, trabajaba para EC Council a nivel Latinoamérica y España en las áreas de hackeo ético, investigación forense. Y bueno, durante 5 años estuve con ellos trabajando como instructor. Me desempeñé también durante algunos años como consultor de seguridad informática para algunas empresas, bancos, algunos gobiernos. Y actualmente, como decía Pedro, a partir de este lunes me integré al equipo de analistas de malware de Kaspersky en el área de Latinoamérica. Es un equipo de trabajo que se llama GREAT, Global Research and Analysis Team. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad precisamente, bueno, de ayudar en esa parte. En Latinoamérica, bueno, somos un equipo de 4 personas, es Ecuador, Argentina, Brasil, y bueno, a mí me toca estar aquí en México, en la parte de México. Y bueno, esa es mi cuenta de Twitter. Algunos de ustedes tal vez ya me conozcan por Twitter. Los que no, bueno, en este caso el 0 lo sustituyen por la O por el 0 y la I por el 1. Y bueno, ese es el blog que algún día voy a comenzar. Y comenzamos, bueno, viendo la agenda de cuáles son los temas que vamos a tratar. Principalmente, quise plantear un escenario real que se presentó hace algunos meses y vamos a ver algunos otros escenarios relacionados no solo con las empresas, sino también con los usuarios finales. Y bueno, aquí está el planteamiento, ¿no? ¿Realmente alguien está seguro? Creo que hoy día estamos cayendo en la conclusión de que no es así. Hoy en día nos damos cuenta que aquello que parecía invulnerable, pues realmente no lo es, que prácticamente cualquier entorno, cualquier sistema, cualquier plataforma puede llegar a ser insegura. Y vamos a empezar hablando de la anatomía del ataque que se presentó contra RSA. Como ustedes saben, RSA, bueno, es la compañía de seguridad que proporciona diversas tecnologías de multifactor o algunas otras tecnologías de cifrado. Y para los que no leyeron el caso, para los que no están enterados, bueno, les platico que la situación se presentó un tanto peculiar. Sabemos que RSA es una empresa de seguridad que se dedica a eso, pero entonces pasa algo interesante. Los atacantes, que en este caso pueden estar en cualquier parte, diseñaron una estrategia, primero de perfilación de los posibles targets o de las posibles víctimas. Empezaron a buscar en redes sociales, empezaron a buscar en diferentes medios información relacionada con cierto grupo o área de empleados. Estas áreas de empleados, obviamente, pues eran susceptibles a ser engañadas, o sea, a poder ser víctimas de un ataque de ingeniería social. Entonces, ya con esa información diseñaron un correo electrónico que tenía el único fin de ir dirigido y que obviamente por probabilidad alguno lo tendría que abrir. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cuántos de nosotros conocemos empresas en donde no hay una política clara acerca de los correos electrónicos, acerca de la descarga de software o la instalación de software? Lo que sucedió fue que en este correo venía un archivo anexo que decía Plan de Reclutamiento 2011, ¿no? Es como si, por ejemplo, a los empleados de una empresa les llega un correo que dice proyección de aumentos de sueldo 2012, ¿no? ¿Cuánta gente creen que lo abra? Y máxime si no hay alguna política de seguridad. Pero bueno, aquí estamos hablando de RSA, quiero pensar que sí la había. Y entonces lo que sucedió es que ese correo, obviamente al tener una dirección de correo espufiada de origen,
pues obviamente se fue directo al spam. Obvio, no faltó el empleado curioso que dice, mira un correo. Ve el correo, lo abre, y entonces abre el anexo, que era el archivo de Excel. Obviamente el archivo de Excel contenía un exploit que explotaba una vulnerabilidad en ese momento no cubierta. ¿Y cuál es el problema? El problema es este. Por más planteamientos de seguridad que ustedes hagan, por más políticas que implementen, yo sé que aquí en Guadalajara o en México no pasa esto. Esto pasa en otros lados, ¿sí? Entonces, nosotros implementamos una política de seguridad y ¿qué sucede con los empleados? Le sacan la vuelta, ¿sí? Siempre es así. ¿Les ha pasado que, por ejemplo, a veces el área de contabilidad tiene gente que sabe más de cómo utilizar proxies para ver las restricciones que nosotros? Es más, a veces vamos y les pedimos consejo a ellos, ¿no? Oye, ¿sabes una herramienta buena para esto? Entonces, sucede comúnmente. Entonces, ¿cómo sucedió el ataque? Se enviaron 2 correos electrónicos diferentes en un periodo de 2 días. El correo electrónico fue diseñado, obviamente, para que los empleados lo abrieran y la hoja de cálculo explotaba esa vulnerabilidad, específicamente de Adobe Flash. ¿Qué pasó con el sentido común? Simplemente no existe. No existe el sentido común y, obviamente, la gente no se detiene y piensa, hey, ¿qué va a pasar si yo abro esto? ¿Qué sucedió una vez que el correo se abrió? El correo se abrió, explota la vulnerabilidad de día 0, el equipo es accesado remotamente por nada menos que Poison Ivy. O sea, ni siquiera fue el ataque más sofisticado del planeta. Fue una práctica esta que cualquier estudiante de hackeo ético la hace. O sea, realmente ni siquiera fue lo más avanzado. A partir de ahí, obviamente, acuérdense el principio, si un equipo de la red está comprometido, ya no es tu equipo, ya no es tu red. ¿Por qué? Porque el hacker tiene el control de esa máquina y puede hacer prácticamente lo que se le venga en gana. ¿Sí? Puede tomar información, puede extraer datos. Obvio, aquí el atacante no necesariamente le interesa esa computadora, porque a lo mejor era una computadora de una secretaria o era una computadora de un empleado que no tenía demasiada información. ¿Qué es lo interesante de este tipo de ataques? El movimiento lateral. Esto es, si yo estoy en la red, yo ya me puedo conectar libremente a otro equipo que me encuentre dentro de la red. Entonces fueron identificando diferentes equipos hasta que se encontraron servidores y curiosamente algunos de esos servidores contenían la información de las semillas que permitían generar los algoritmos relacionados con los tokens, ¿no? Obviamente empezaron a extraer la información en un proceso que se llama exfiltrado, empezaron a enviar la información hacia afuera y bueno, lo demás ya lo conocemos, comprometieron de manera importante a la firma. El resultado, eso le costó a la compañía el chistecito. Se estima que costó el abrir un correo con un anexo de Excel 66.3 millones de dólares. ¿No? Aquí tenemos la fuente. Y entonces viene el planteamiento, ¿cuánto es suficiente en seguridad? ¿No? Porque muchas veces se piensa que la clave está en invertir. Es decir, a veces tenemos la falsa percepción de que si invertimos más en seguridad, vamos a poder tener nuestra infraestructura más protegida. Y eso no es verdad. Aquí no se trata de cantidad, se trata de calidad. Se trata de en qué invertimos y cómo lo implementamos. Hay 4 principales tipos de ataques. Por ejemplo, están los relacionados con actividades criminales. Por ejemplo, en Latinoamérica se ha disparado el número de índices de robo de información bancaria, de fraudes informáticos. Es decir, estamos siendo un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Y esto se da precisamente por muchas veces la falta de cultura. Existen los grupos hacktivistas como Anonymous y Lulzsec, está el espionaje económico, hoy día se han descubierto malware diseñados específicamente para un gobierno con el fin de realizar espionaje a otro gobierno o realizar acciones o actividades de ciberguerra. Tenemos en otro escenario, bueno, todo el tema de los botnets, spam, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde falló el asunto? Estas empresas, imagínense una empresa que se dedica a seguridad, que sus clientes son los bancos, las organizaciones de gobierno. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué está fallando? Ellos invierten en seguridad, ellos tienen toda una infraestructura de inversión y tienen todo lo que se puedan imaginar. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando, en parte, porque hay que entender algo. No nada más se trata de sensibilizar al usuario. Ustedes hagan las campañas que ustedes quieran. Yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que los empleados, el 100%, va a hacer caso a lo que ustedes les digan? Eso no va a pasar. Siempre va a haber un índice de riesgo. Y entonces, ¿qué sucede con ese índice de riesgo residual? Mucho tiene que ver también las características del malware actual. Por ejemplo, trabajan en modo invisible. ¿Qué significa? Muchos de ellos están diseñados para evadir los principales antivirus. Y esa es la parte importante.
Es decir, la mayoría de ellos pretenden funcionar sin que el usuario se dé cuenta. Sin que el usuario se dé cuenta, su equipo ya está comprometido y en 5 minutos ya le robaron toda la información, de cualquier tipo. He escuchado mucho la frase de, bueno, yo no me preocupo, yo no tengo nada importante que le pueda interesar a los hackers. Bueno, pues, ¿qué crees? Cualquier dirección de correo que tú tengas guardada les sirve, porque eso lo venden. Cualquier información personal les sirve porque eso lo venden. Todo es vendible, todo cuesta dinero y por lo tanto tú eres un blanco. Ahora, si usan tu equipo de bootnet, ellos la rentan, ellos rentan tu equipo para que les hagas el trabajo sucio. Ellos rentan bootnets, por ejemplo, para comprometer servidores, ¿no? Es como mandar a golpear a alguien, ¿no? A ver, te lo rento por 1 hora, ¿o lo quieres por todo el día? Perfecto, ¿cuántos equipos quieres? Te cuesta tanto. Tienen hasta sus tablitas, ¿no? Ni digamos de los números de tarjetas de crédito o de las bases de datos de correos. Las técnicas, entonces, tienen que estar relacionadas con una correlación de aspectos como, por ejemplo, la mayoría de estos tipos de ataques funcionan a través de web. Entonces, se tienen que bloquear URLs maliciosos, tiene que haber una heurística de detección, tiene que haber un sistema de detección a nivel de red, por ejemplo. Normalmente, el atacante pues obviamente va a buscar formas de comprometer las infraestructuras. Ahora, hay que entender algo, el hacker no siempre va por la página web o el servidor de correo o el servidor de archivos. Recuerden algo, ¿qué creen que sea más fácil? ¿Usar las técnicas sofisticadas de evasión de firewalls y IDS para conectarse a un servidor del área perimetral o de MZ? ¿O engañar a un usuario para que nos abra la puerta desde adentro? ¿Qué es más fácil? Es más fácil engañar al usuario, ¿sí? Y hay muchas formas de hacerlo. Este es un diagrama de H.B. Gary que nos habla acerca de cómo es el movimiento lateral, es decir, cómo una vez que es comprometido un equipo, cómo ellos pueden usar estrategias como escaneo de dominios, SQL injections, tratar de hacer pivoting, por ejemplo, de equipos en la red para conectarse y a partir de ahí moverse. Es decir, un ataque puede estar bien elaborado y una empresa puede tener o ser víctima del ataque y no darse cuenta hasta 3 semanas o 3 meses o 6 meses después. Imagínense lo que puede hacer un hacker, un grupo de hackers en 3, 6 meses, en un mes, en 15 días. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Lo que está fallando es que falta una estrategia y siempre el eslabón más débil. Aunque critiquen y digan que este concepto lo usamos en todas las presentaciones. Yo sí la uso porque yo pienso que es verdad. O sea, siempre hay un eslabón débil, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, este está muy bien protegido, como debe ser. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre nos cargamos más a un lado, pero descuidamos otro. Entonces, la estrategia es, la seguridad es integral. La seguridad es concepto, no producto ni plataforma. Se equivocan los que piensan que porque están usando Mac o porque están usando Linux están protegidos. No existe hoy día ninguna plataforma que sea segura. A partir de ahí, pues entonces analizamos quiénes han sido los principales targets en 2011 y potencialmente quiénes van a ser los principales targets en 2012. Y tenemos, por ejemplo, las computadoras que nunca se infectan. ¿Oyeron alguna vez esa publicidad? Las computadoras que nunca se infectan, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos también nuestro querido Android, que desgraciadamente pues también es el blanco favorito de ataques en la red, ¿no? Entonces, estos han sido los principales blancos de ataque. ¿Por qué? Hay que entender un poco la mente de los ciberdelincuentes. Y esto va orientado a que siempre existe una motivación. Ustedes díganme qué mejor motivación que el dinero. ¿Ustedes creen que a un ciberdelincuente le importa si ustedes están usando Windows, Mac o Linux, o Android o lo que sea? No le importa. ¿Dónde hay más plata? ¿Dónde hay más dinero? Aquí, sobre esa plataforma, ¿no? Hay gente trabajando 24/7, desarrollando herramientas de malware precisamente para explotar esto. Y hablemos de la más reciente, ¿qué les parece? ¿Quién de ustedes tiene Mac? Levante la mano. Excelente. ¿Ya la revisaron? ¿Sí ya? ¿Y sí tenía? Ok. ¿No? Ok, bueno. Okay. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó con este ataque? Bueno, este ataque, la primera infección se detectó en septiembre de 2011. Para marzo del 2012, o sea, el mes pasado, ya había cerca de 600 a 700 mil equipos infectados, ¿no? Impresionante, ¿no? Y curiosamente, México es el país con más equipos infectados, toda Latinoamérica. No digo que tenga nada que ver ese anuncio que salía por ahí que decía que las Mac no necesitaban antivirus y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero quiero pensar que algo influyó, ¿no? Porque mucha gente compró Mac pensando que no necesitaba antivirus.
y que ahí no caían virus y que era invulnerable. ¿Okay? Pues les platico cómo funcionó este ataque. Este ataque funcionó exactamente como vamos a hacer una demo al rato. La demo que voy a hacer es muy sencilla, es una prueba de concepto nada más, que a lo mejor algunos de ustedes ya conozcan. Simplemente quiero ilustrar que eso es vigente y que actualmente sigue funcionando. Entonces, ¿qué sucedió? Las víctimas entraban, ya sea redirigidos o por medio de algún engaño, a un sitio web que les pedía que instalaran un componente de Java. ¿Se les hace familiar eso? Sí, para ver este video necesitas el componente de Java, ¿no? Y lo instalaban. Sí, por cierto, ¿quieres bajar esto de este servidor de archivos? ¿Quieres bajar el PDF? Perfecto, no hay problema. Descárgalo, nada más que tienes que instalar este componente. Entonces, ¿qué sucedía? Atacaba estas vulnerabilidades, era redirigido a ciertos dominios, ¿sí? Que es donde se descargaba en este caso la herramienta y buscaba precisamente infectar el equipo. ¿Correcto? Este sería el código fuente que hacía la infección del equipo. Obviamente aparecía, bueno, aquí un certificado, ¿sí? Un certificado falso. De hecho, aparecía la advertencia. Yo sé que todos los usuarios la leen y dicen, oye, aquí hay algo raro, parece que… Entonces, detenidamente se detienen y dicen, no, no hagas eso. Ok, entonces, ¿qué hacían? Obviamente, pues decían, sí, instala, no hay problema con el certificado. ¿Qué son certificados? ¿Quién sabe? Instala. A partir de ahí… se generaba el proceso de explotación y el equipo quedaba infectado. ¿Qué es lo que hace específicamente este malware? Este malware te genera búsquedas envenenadas. Por ejemplo, si tú vas a buscar algo en Google, te toma la información y te reenvía a sitios falsos o te reenvía a sitios donde ellos quieren que vayas. ¿Por qué? Porque ellos reciben dinero por eso. Ellos reciben dinero por cada sitio que visites y cada cosa que hagas, ¿no? Aparte que obviamente abría la puerta para que hubiera más instalaciones como backdoor. Es decir, poder tomar el equipo como parte de una bootnet y poder controlarlo. ¿Sí? Hablemos un poco también del Android. Android tiene el mismo problema, lo que pasa es que Android es mucho más serio. Yo insisto, mientras no hay una responsabilidad aquí de revisar cualquier aplicación que se suba al mercado de Android, los usuarios están especialmente vulnerables. Y bueno, si nosotros que somos o que nos dedicamos a la parte técnica a veces no tenemos el cuidado, imagínense un usuario final, ¿no? El administrador de una empresa, el contador, el doctor, ¿qué va a andar sabiendo de que aplicación falsa y que no sé qué? Ellos entran al Android Market. Por ejemplo, aquí hay una prueba de concepto de una aplicación que se llamaba Super Guitar Hero o Solo, ¿sí? Entonces, al momento de descargarla, infectaba el equipo. Ahora, desgraciadamente, al no haber control de este tipo de aplicaciones, cualquiera con un descuido puede instalar una aplicación maliciosa en su Android. Hoy por hoy, Android es la plataforma móvil más vulnerable que existe y donde existe el mayor número de malware. Entonces, esa es otra razón por la cual nosotros tenemos que tomar cuidado en este sentido. Lo que hacía específicamente esta explotación era que robaba la información del usuario, o sea, la información del teléfono. Como estos, son solo dos ejemplos, hay muchas aplicaciones que roban información bancaria, muchas aplicaciones que roban las contraseñas de los sitios que ustedes visitan, los lugares a donde ustedes van. Y bueno, vamos a ver la primera parte de la demo. A ver, voy a hacerla desde acá. Les voy a platicar el escenario, es algo muy parecido a lo que hablamos ahorita, es decir, vamos a crear un escenario donde vamos a utilizar un applet de Java, o vamos a utilizar un componente de Java malicioso. Lo dejé ya preparado para poderlo utilizar. Muy bien. Aquí en el escenario, bueno, tenemos el equipo del atacante, tenemos el equipo de la víctima, que en este caso es el que va a recibir la información y lo va a utilizar. Y bueno, para esto utilicé, el medio es el correo electrónico, pero no necesariamente tiene que ser correo electrónico. Por ejemplo, aquí hay un tema interesante y que nosotros no tomamos en cuenta. Hasta hace unos años, la piratería de software o el instalar software ilegal era con el fin de no hacer más rico a Bill Gates, ¿no? Bueno, muchos decían eso. ¿Cuál es el problema hoy en día con ese software? Que un porcentaje altísimo de ese software contiene malware. Si ustedes van a buscar un Office pirata, si ustedes van a buscar un Windows pirata,
yo les puedo asegurar casi 100% que tiene malware. Si no, piensen como hackers. Alguien que quisiera distribuir una herramienta para que le instalara el mayor número de usuarios, ¿qué haría? Gratis, ¿no? Les platico siempre en mis conferencias o mis cursos que hay dos palabras que siempre funcionan, ¿no? Que es gratis y sexo. No fallan, no fallan. Y si están juntas, más eficiente, claro. Sí. Funciona mejor. Yo sé que ustedes no saben de eso y solo visitan sitios corporativos y eso pasa en otros lados, ¿eh? Muy bien. Seguramente ustedes conocen esta herramienta. Y que sé que usan solo para pruebas de concepto, nunca lo usan para hacer cosas malas, ¿verdad? Fines educativos, señores. Ok, entonces vamos a hacer un ataque de ingeniería social. Obviamente nuestro objetivo es engañar al usuario. En este caso, ataque de ingeniería social. Va a ser un ataque relacionado con web. Lo que voy a hacer es esto. Voy a crear un sitio falso de YouTube. Un sitio falso de YouTube en donde voy a inyectar un componente malicioso de Java con el fin de que el usuario con engaño sea dirigido al sitio y una vez que entre al sitio le diga, oye, para poder ver el video tienes que instalar un componente de Java, ¿no? Entonces el usuario lo instala y a partir de ese momento queda comprometido. Entonces vamos a utilizar el ataque relacionado con Java. Para clonar el sitio, bueno, voy a tener que agarrar una plantilla más bien, porque no tenemos internet. Aquí la opción es clonar un sitio. Es la más eficiente porque si clonas el sitio, obviamente tú vas a tener la versión más reciente del sitio, ¿cierto? O sea, en ese momento te va a aparecer y no vas a tener ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer es voy a escoger alguna de las páginas muy conocidas, puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser cualquier otra. Simplemente le especifican su IP. Especificamos la IP. Aquí, por ejemplo, puede ser Gmail, puede ser Google, Facebook o Twitter. Vamos a decir una página que requiera Java. La idea era clonar una página de YouTube para que la vieran, ¿no? Pero como no tengo conexión a internet ahorita, pues voy a utilizar una de las plantillas que ya viene, ¿ok? Como todos ustedes saben, o como algunos de ustedes saben, este tipo de ataque se basa en el fondo en una herramienta que se llama Metasploit, que tiene características para explotar vulnerabilidades. En este caso voy a utilizar el programa que me va a permitir tener acceso al equipo remoto. En este caso voy a utilizar el componente de HTTPS, que es el Meterpreter con HTTPS. ¿Cuál es la clave aquí? Les voy a explicar. Anteriormente, ¿qué sucedía? Bueno, muchas conexiones de red, si yo hago la conexión, pues obviamente un administrador de red pudiera detectarla, obviamente porque vería la conexión, si está haciendo sniffing del tráfico, pues vería qué tipo de tráfico es, y esta sería más susceptible. Además, tomen en cuenta que muchas empresas cierran la mayoría de los puertos. Entonces aquí, bueno, los desarrolladores pensaron una técnica que me permitiría evadir este control. ¿Cuál es? Pues utiliza puertos que esté seguro que estén abiertos. Normalmente, ¿cuáles van a estar abiertos? 80 y 443, ¿sí? Ahora, yo pudiera ponerle el puerto 443 simplemente, pero que hay un tema. Obviamente, ahí habría algo raro, porque simplemente hay una conexión. No hay una negociación de certificados, no hay ningún aspecto que en un momento dado pues haga más creíble que es un sitio web. Entonces, para esto se agregó el componente que precisamente me permite hacer un payload hacia el 443, pero utilizando una sesión SSL. Es decir, voy a crear un certificado falso con mi servidor para que si alguien está monitoreando, pues lo único que vea es una conexión hacia web, ¿de acuerdo? Obviamente existen técnicas de evasión de antivirus que buscan de alguna forma ocultar la firma que permitiría ser detectables. En la vida real no funciona uno solo de estos. ¿Por qué? Porque ya la mayoría son muy detectables. Y acuérdense que esto es un juego de ajedrez. Por un lado está la gente, bueno, que se dedica a hacer este tipo de herramientas, y por otro lado, bueno, los investigadores que lo que hacemos es precisamente analizar las muestras y empezar a revisar ese tipo de información, ¿no? ¿Cierto, David? Por cierto, David es un experto ahí en el área, es el sensei del tema de ingeniería inversa. Aquí estoy generando entonces ya la infección. Algo interesante,
Han ido mejorando mucho esta herramienta. Por ejemplo, esta herramienta me va a generar un payload para 32 bits en Windows. Me va a generar otra para 64 bits en Windows. Me va a generar una para Linux y me va a generar otra para Mac. O sea, no importa si te conectas de Mac, de Linux o de Windows. Y lo más interesante, no importa el navegador desde el que te conectes. Puede ser Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox, el que sea. ¿Sí? No distingue raza, sexo, religión, creencias, preferencias, nada. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya se está creando. Aquí lo único que necesitaría, bueno, ya tengo la página falsa, sería ver la manera como engaño al usuario para que él solito llegue a la página. Ahora, lo interesante de este ataque es que no necesito yo evadir nada. El usuario solito, por él mismo, va a instalar el malware, solito por él mismo me va a dar el acceso y me va a dar la posibilidad de yo conectarme a su red. Quiere decir que aquí el problema no es que un usuario haya instalado algo. El problema es que por ese usuario que instaló algo, yo tengo acceso a 100 computadoras. Yo tengo acceso a 5 servidores. Ese es el problema, le estamos dando acceso directo al hacker. Ahí, bueno, se está creando. Ahí ya está escuchando. Bueno, está cargándolo aún. Si se fijan, bueno, aquí están las versiones sobre las cuales los navegadores pues pudieran cargar el componente. Ahora, como les decía, no hay mucho tiempo para hacer esto, entonces quise hacer algo rápido, ¿no? Algo ya hecho, algo ya formado. Obviamente, pues hay gente que está dedicada a esto y que se dedica a desarrollarlo en el momento y con las herramientas y las características que existan. La otra parte sería, pues obviamente, enviar correos. Esta puede ser varias técnicas, una puede ser el envío de correos, otra puede ser simplemente por alguna búsqueda de Google, están ustedes buscando algún libro, algún software para descargar, versión académica, ¿no? Entonces lo encuentran, lo descargan y lo instalan. ¿Sí? Sí, no, son versiones académicas, claro, para estudiante. De esas que venden ahí en el centro, en una plaza ahí, sí, exactamente. Y en Taringa, sí, claro. Sí. Por si no saben, yo sé que muchos de ustedes no saben qué es Taringa, entonces les voy a explicar. Aquí en este caso, la víctima lo que haría sería abrir su correo. Entonces abre su correo y sorpresa, le llegó un correo que dice, excelente. ¿Qué tal? Yo sé que ustedes no lo abrirían tampoco. Inmediatamente dirían, no, eso es algo malo, no hay que abrirlo. ¿Sí? Entonces ahí dice, hey, disfruta este video, ¿no? Educativo, por cierto. Vamos a terminar aquí, que termine de cargar. Tarda un poco. Me preguntarás, David, por qué escogí razones obvias, ¿no? Muy bien, vamos a esperar a que termine de cargar. En este caso, bueno, obviamente en la vida real esto iría un poco más disfrazado, ¿verdad? O sea, ahí apuntaría específicamente, por ejemplo, al sitio que yo hubiera clonado o al tipo de perfil del lugar al que yo quisiera que el usuario entrara o accesara. Muy bien, ahí está ya cargado. Entonces la víctima lo que hace, dice, pues vamos a ver el video. Como les digo, como no tenía conexión ahorita a internet, pues no pude cargar el clon de YouTube, entonces va a ser es un servidor X, ¿no? Entonces se carga, hace la conexión. Obviamente, pues todo esto también iría disfrazado para que el usuario no sospeche. Esta es una página genérica, ¿no? Los que ya hayan usado esta herramienta se darán cuenta que te baja la página tal cual, en ese momento lo estás viendo. Entonces, el vector de infección aquí en este caso sería obviamente el componente de Java que me va a pedir en un momento. Ahorita tarda un poco por el tema que está virtualizado y no tiene demasiados recursos. Normalmente, pues en un equipo común y corriente, pues es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Me va a aparecer la opción de que yo necesito instalar el componente de Java. La mayoría de los usuarios no se van a tomar la molestia de revisar el mensaje, no se van a poner a pensar de que pues hay algo raro, algo extraño. Ese es el componente. De hecho, me dice que no conoce el publicador del certificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, como es un video educativo y me sirve para estudiar,
Entonces lo voy a aceptar. Y aquí ya hubo el problema, porque aquí el mismo usuario fue quien instaló el malware, ¿sí? A partir de ese momento, el equipo quedó comprometido, ¿sí? El atacante ya tiene la sesión comprometida y ya se puede conectar, ¿sí? Ahora, el componente se llama multihandler porque puede aceptar que se conecten N cantidad de equipos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con ese equipo? Por ejemplo, puedo tomar control de él. Voy a poner la ayuda para explicarles las opciones que hay. Por ejemplo, yo le puedo decir que eleve privilegios, ¿sí? Yo puedo hacer un hash dump para sacar los hashes del equipo, para poder craquearlos posteriormente. Con GetSystem yo tomo el control del equipo. Si el equipo tiene una webcam, ¿qué creen que puedo hacer? La puedo activar y puedo tomar una foto de la persona que está ahí para verla. Puedo tomar un screenshot de la pantalla, ¿sí? Para ver qué está haciendo el usuario. Puedo ver procesos. Déjenme ver si lo cargo bien. Porque a veces este HTTPS trae sus detallitos. Sí, bueno, trae su detallito. Yo puedo utilizar un PS, yo puedo utilizar un LS. Prácticamente pueden tomar el control del equipo. Y no solo eso. Ustedes tienen la capacidad de a través de este equipo conectarse a otros. ¿Se les hace familiar? Este es el escenario de lo que sucedió en RCA. Exactamente así sucedió. O sea, tú tienes el control total y absoluto del equipo. En 5 minutos vacías la información de la computadora a un servidor remoto. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Qué sucede cuando tengo una Mac y pienso que no necesita antivirus? En un momento el usuario se puede dar cuenta de esto. Ahora aquí estamos hablando de un ataque sencillo, es un ataque de lo más simple, pero ¿qué sucede cuando hablamos de, por ejemplo, compromisos un poco más avanzados en donde yo tomo el control del equipo como una botnet, como parte de una botnet, ¿no? Que hago una conexión especial a través de un canal. Ha habido, fíjense, se ha sofisticado tanto esto que de los últimos ataques o amenazas que ha habido, ha sucedido que, por ejemplo, toda la información, las instrucciones, fíjense bien, que se le dan a la botnet, van cifradas por un canal SSL y las instrucciones están guardadas por esteganografía, que luego les va a platicar David del tema, hacia una página web. O sea, los hackers le ponen instrucciones adentro de una imagen de una página web, con las instrucciones de las órdenes que le tienen que dar las botnets. Los equipos se conectan, leen las instrucciones y realizan las actividades que se les están pidiendo. A ese nivel estamos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo detecto yo eso? ¿Cómo si el atacante se está preocupando por evadir los antivirus, si el atacante se está preocupando por hacer una conexión HTTPS? Por ejemplo, si ustedes realizan el análisis, porque aquí eso es lo interesante, ¿no? O sea, yo cómo podría en un momento dado darme cuenta de que aquí está sucediendo algo. Está un poquito lenta por el tema de los recursos. Bueno, vamos a esperar a que libere un poquito de recursos. Por ejemplo, aquí no se trata solamente de monitorear el flujo de del tráfico, por ejemplo, porque si nosotros incluso revisáramos la información que se está generando, pues es información que va cifrada. Vamos a cerrarlo. Aquí, por ejemplo, este es el tráfico que se está generando. Si nosotros utilizamos herramientas, por ejemplo, como Wireshark, para detectar el flujo de información,
Ahí estamos de nuevo. Vamos a iniciar, por ejemplo, el proceso de captura. Ahí está. Vamos a utilizar dos herramientas de captura, ¿sí? Que es Network Miner, que es una herramienta de análisis forense de red, y otra es Wireshark, que es un simple sniffer, ¿no? Bastante poderoso, por cierto, pero pues es un sniffer. Entonces vamos a cerrar. El proceso, en este caso, para que nos deje trabajar. Listo. Vamos a esperar a que se cierre. Listo. Muy bien. ¿Qué sucede entonces si nosotros estuviéramos monitoreando la red ante este mismo escenario? En este momento yo estoy capturando paquetes. Yo tengo mi sistema de monitoreo de red y tengo mi herramienta. Aquí me está detectando una sesión y aquí en este caso me está detectando un archivo. ¿Sí? Está cargando la página. Ahorita me va a pedir nuevamente el componente de Java. Recuerden que hasta que no se genere el compromiso es cuando se hace el intercambio del certificado, de la sesión. Ahí está nuevamente. Y ahí está. ¿Se fijan? Aquí tenemos un certificado. ¿Sí? Si ustedes analizan, por ejemplo, el tráfico, el compromiso ya se dio nuevamente. Se fijan que ya hay una sesión más. Bueno, la otra la corté, entonces se generó esta sesión. Pero el tema es aquí que yo ya generé tráfico. Si yo detengo la captura, yo aquí veo todo el proceso de comunicación que se generó entre la página web, en este caso, o el servidor, y el cliente, o el target. Aquí, por ejemplo, se fijan, está haciendo la negociación HTTPS. Si nosotros seguimos el stream, realmente no vamos a ver gran información. De hecho, una vez que ya se hizo el proceso de negociación, a nivel de HTTPS, bueno, aquí no generé más intercambio, pero si nosotros lo revisamos a detalle, prácticamente pues vamos a ver que aparentemente es una comunicación HTTPS normal. De hecho, aquí algo interesante, algo importante. El ataque como sí iría cifrado, ¿están de acuerdo? Es decir, si yo quisiera ver alguna transmisión de archivo o algún tipo de información que estuviera viajando, no se podría ver porque iría cifrado el tráfico. Yo necesitaría ir un poco más allá. Yo necesitaría utilizar otro tipo de herramientas, en este caso muchas de ellas forenses, para poder analizar esto. Por ejemplo, este es el archivo. A ver, vamos a abrir el Notepad, a ver qué nos muestra. Si se fijan, pues de aquí no puedo sacar mucha información tampoco. ¿Sí? Ese es el tema, es decir, hoy día los atacantes están buscando formas en las cuales se evite precisamente que haya este tipo de captura de información. Aquí, por ejemplo, tenemos información de las sesiones solamente. Archivos generados. La sesión que se generó con el 443 y las conexiones a los frames.
Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? El problema aquí, real, vamos a tomar nuevamente la sesión. El problema aquí real es que si el atacante se está tomando todas estas precauciones para que si yo quiero analizar los frames uno por uno, yo quiero revisar la información origen-destino, yo solamente vea una conexión de ese equipo a una página web. Eso es todo. Que se conecta en ciertos momentos y que busca cierta información. Obviamente, si yo sigo las investigaciones, pues yo voy a llegar que, a ver, este sitio web está raro, ¿no? O simplemente el sitio web no existe. O el certificado que generó pues es extraño. Entonces, ese es precisamente parte del paradigma sobre el cual precisamente estamos hablando. Me voy a regresar aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tipo de entornos o escenarios? La solución, tenemos que ser proactivos en lugar de reactivos. ¿A qué le llamamos reactividad en este caso? En este caso le llamamos reactividad al hecho de que yo solo estoy esperando, instalo mis soluciones de seguridad y mientras no haya una alarma no pasa nada. ¿Cuál es el modelo proactivo? Señores, la mejor manera de poder detener un ataque es no solo en el momento en que se genera. Muchas veces, si mi mecanismo de seguridad no lo detectó, lo mejor que puedo hacer es detectarlo a tiempo. Mientras más rápido me dé cuenta que hay algo raro, mucho mejor va a ser. Hay herramientas avanzadas de monitoreo, ¿sí? Como la que vimos ahorita, Network Miner, hay otras que bueno, son IDS, IPS, herramientas que integradamente, claro, sí, obviamente Kaspersky, por supuesto, que me permiten en un momento dado tener acceso a la información de que algo está raro, ¿no? Por ejemplo, una conexión extraña, un tráfico raro, un tráfico extraño, un certificado que pues aparentemente está raro. Y normalmente, bueno, una topología vulnerable no solo se basa en modelos de ataques de vulnerabilidades, muchas veces está relacionado también con el hecho de las configuraciones, que muchas veces pasa, configuraciones por defecto. No se capacita a la gente, le dicen tienes que instalar el servidor de correo para el lunes, no sé si lo han oído en alguna parte, y entonces se quedan el fin de semana cheleando y configurando. Es fin de semana chelero, ¿por qué? Porque es de implementación, ¿sí? Entonces, pues es dejarlo listo para que el lunes esté funcionando. A partir de ahí, bueno, hay diferentes aspectos, por ejemplo, relacionados con poder detectar la intrusión adecuadamente, poder visualizar el ataque, tener buenas métricas de seguridad. Y les quiero presentar unos números, ¿sí? Estos números son recientes, de enero hacia hoy. Para que se den una idea. ¿Dónde está Pedro? Quintana Roo, ¿dónde está Pedro? Se me hace que anda haciendo travesuras por ahí. Son los números de equipos infectados. De enero para acá. ¿Sí? Son los estados, empezando con el DF, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco estamos en cuarto lugar. ¿Sí? Estado de México, Veracruz, Puebla. ¿A ver alguien que venga de estos estados? No quise ponerlos todos porque obviamente pues aparecen todos en la estadística, pero bueno, aquí tenemos algunos de esos números. ¿Sí? Estamos hablando de enero para acá, del 1 de enero. ¿Sí? Muy bien. Conclusión. Necesitamos pensar que la seguridad no es solamente, ojo, tampoco no es solamente hacer pentest, porque se cae en ese error. Muchas veces los pentest no se plantean como deben de ser, ¿no? Y bueno, vemos varios colegas que estamos luchando por eso, porque se dan como se deben de ser. Por ejemplo, está la cultura de ¿cuánto me cobras por 100 IPs? O sea, como si fueran naranjas, ¿no? Y si son 200 me cobran más barato. O sea, son situaciones que tenemos que replantear. O sea, ¿cuál es el objetivo real de un pentest? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un pentest? O sea, ¿es correr una herramienta, darle next, entregar un reporte? Yo creo que no. Entonces, realmente se tiene que evaluar la seguridad. Se tiene que hacer una estrategia integral en donde tú cubras todos los aspectos. Tienes que invertir inteligentemente, no en volumen, sino en cantidad. Hay que tener una estrategia a largo plazo, ¿sí? Acuérdense que la seguridad se maneja en profundidad. O sea, hay que cuidar robo de información, hay que cuidar accesos no autorizados, instalación de software. Y me quedo con esta frase, ¿sí? Es decir, no hay una fórmula específica para garantizar la seguridad.